Buenas noches, Tony. Buenas noches, Diana. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Igualmente, general. ¿Existen o no existen estos archivos? Llámese archivos a qué, a bitácoras, a documentos donde se dieron órdenes, a reportes, libros, memorándums. Sí, hay información, digamos, en los archivos de la Fuerza Armada, pero no específicamente sobre actividades operativas, sino que ahí pues siempre se hacían planes de carácter estratégico de largo plazo, y esos pues lógicamente servían como guía para poder realizar las operaciones militares en el territorio nacional en defensa de una agresión armada en contra del pueblo salvadoreño. Eso sí, realmente hay documentos que se hicieron en esa oportunidad, pero los archivos que ellos buscan, que es detallar ciertas operaciones en las cuales ellos consideran de que van a encontrar información sobre alguna acción puramente que les haya dañado o que hayan fallecido algunas personas, no creo que exista, y el Ministerio de Defensa pues lo está ratificando al decir que esos archivos realmente no existen. General, ¿y cómo se le daba seguimiento a los planes? ¿Cómo quedaba constancia del seguimiento de los planes? Es que cada unidad tenía su estado mayor y su plana mayor donde hacían ellos la planificación de las operaciones, pero las operaciones no necesariamente son escritas. A veces las órdenes son verbales, las órdenes se dan en el transcurso de la operación y no queda registro absoluto de nada. Por supuesto que hay algunas informaciones sobre bajas, sobre, digamos, operaciones logísticas, médicas, etcétera. Pero a mí la impresión que me da es que todas las instituciones que quieren conseguir información del Ministerio de Defensa andan buscando culpables. Y realmente la universidad es una institución que se involucró directamente en el conflicto. Ellos tenían allá adentro centros de entrenamiento, arsenales de guerra, y hacían una serie de actividades que nadie las controlaba porque era prácticamente un enclave dentro del Estado de El Salvador. A ver, entonces la respuesta es: no existen esas bitácoras o esos archivos, dice usted, porque las órdenes se daban de manera verbal. Sí. Cuando eran operaciones en la tácticas. mayoría de operaciones acuérdense que la dinámica de la guerra era muy alta. Las operaciones normalmente se realizaban instantáneamente, eran operaciones tipo relámpago, es decir, se conseguía información y se actuaba de inmediato, sin necesidad de dejar constancia en algún documento. En un documento escrito. General, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la guerra sí es dinámica, es decir, a veces hay que reaccionar en cuestión de horas, en cuestión de días, con muy poco tiempo de espacio para poder planificar. Entonces, las operaciones en el terreno normalmente tenían esa característica. O sea, los conocían entonces los militares de turno, o Exacto. quienes estaban armando Quienes estaban en el turno. armando de las unidades sí conocían el desarrollo de las operaciones, y luego de ellos se encargaban de informar en unos informes diarios que se enviaban al Estado Mayor con los resultados de las operaciones que se habían realizado durante el día. Ahí iban detalles de la operación, del sitio donde se realizó y cuáles habían sido los resultados. ¿Y esos documentos? No, esos documentos son documentos que se van destruyendo a medida que va avanzando el tiempo, porque imagínense la cantidad de documentos que se tendrían, ¿verdad? Ok, a fin de esclarecer este tipo de situaciones, hoy que se tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública General, a fin de esclarecer este tipo de situaciones, porque usted decía incluso, ¿no?, en la Universidad de El Salvador también fue parte de todo este conflicto, o quienes estaban en ese momento en la Universidad de El Salvador, ¿cómo se pueden esclarecer entonces estos hechos si no existen archivos ordenados, por así decirlo? De repente, de acuerdo a lo que entendemos, habrá uno que otro documento en archivos generales, habrá que hacer una minuciosa indagación, pero a fin de esclarecer, ¿se podría tener confesiones sobre este tipo de situaciones? Mire, yo creo que lo que se debe hacer es puntualizar exactamente qué es lo que la determinada institución necesita como información en un caso específico que ya ha sido judicializado. Es decir, ahora que se ha digamos, abierto la posibilidad de investigar eliminando la ley de amnistía, probablemente hayan algunos hechos específicos en los cuales se necesita algún tipo de información. Yo creo que esa información así específica probablemente se pueda conseguir. General, ¿y esto sigue siendo así en la Fuerza Armada o en algún momento cambió? Hay archivos, hay bitácoras, se toma una decisión, como por ejemplo la del 9F. Sí. ¿Eso queda registrado en una bitácora? Sí, en un archivo? hay libros de novedades, es decir, hay libros de novedades donde los cuales se registran hechos de importancia, digamos, y queda registrado ahí
pero a veces no con el detalle preciso que estas instituciones quisieran encontrar. Porque una guerra es así, la guerra es realmente un fenómeno bien complicado y Sí, mi difícil pregunta- de documentar todo lo que se hace. Mi pregunta es si eso cambió en alguna administración de algún ministro de la Defensa. Es que siempre ha sido así igual. Mire, la doctrina de Estado Mayor no cambia. La doctrina de Estado Mayor indica que todos los cuatro, digamos, departamentos principales de personal, inteligencia, operaciones y logística tienen sus registros, pero son registros puramente de diarios de operaciones que no revelan pues detalles como los que quisieran conseguir esta gente, porque realmente la información militar normalmente es clasificada, normalmente es secreta o confidencial o pública, pero normalmente tiene ciertas restricciones que con el tiempo se desclasifica, ¿verdad? Ya lo hemos visto en ocasiones en El Salvador en que se desclasifica, pero cuando han transcurrido una gran cantidad de años, porque toda la información militar tiene esa característica, que es una información que es reservada, porque si fuera pública, digamos, no se podría operar exitosamente contra un enemigo como el que nosotros teníamos aquí en el país. Y ellos hacían exactamente lo mismo. Ellos hacían inteligencia con nosotros y nosotros hacíamos contrainteligencia con el FMLN. O sea, son cuestiones de la guerra que es difícil explicarlas, pero que así funcionan. ¿De quién depende el archivo de todos estos informes? No, los archivos dependen del Ministerio de Defensa. No, exacto, pero ¿hay El Ministro alguna de Defensa, sí. unidad específica? Sí, el Ministro de Defensa es el que tiene el control de todo. Hay una oficina de archivo general de la Fuerza Armada que lógicamente tiene que tener alguna información.